Saludos, Víctor. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy, 15 de diciembre. Mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Walker Morera. Yo trabajo para la Dirección de Planificación del Ministerio de Salud y estamos hoy organizando una actividad, desarrollando una actividad en conmemoración del Día Internacional de las Migraciones. Y otra vez les digo bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Em, para iniciar la actividad de hoy, también quiero agradecer a las personas que van a realizar hoy su ponencia, que nos acompañan hoy. Son el doctor Víctor González, funcionario del Ministerio de Salud, Daniela Monge, de la Fundación Arias, y el señor José Miranda, de Comisca SICA, quien vamos a ir haciendo también conforme vaya iniciando, vayan pasando cada uno a realizar su ponencia, vamos a ir haciendo una presentación un poquito más extensa de cada uno de ellos. Se les agradece una vez más la participación, el estar con nosotros, y le agradezco también de entrada
Le agradezco también de entrada a la señora viceministra de Salud, la licenciada Carolina Gallo, que nos acompaña hoy y nos va a dar unas palabras de bienvenida para iniciar la actividad. Y en este momento le doy el pase a la licenciada Carolina Gallo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, tengan todos. Luis, muchas gracias y a todos los compañeros del Ministerio de Salud que realizaron la coordinación de la actividad, e igualmente pues a todos los que van a presentar su ponencia. Hoy en el Día Mundial del Migrante reconocemos y celebramos el derecho a la migración, el respeto a los derechos humanos integrales de quienes salen de su país en búsqueda de mejores oportunidades debido a condiciones socioculturales, políticas y económicas, entre muchas otras, e incluso en un futuro cercano también por condiciones climáticas. Todo esto sigue dando pie a un ciclo migratorio cambiante, por lo que el peso de las migraciones en la historia de la humanidad, su impacto y aporte continúa en construcción y aprendizaje, rompiendo estereotipos e ideas erróneas. Nuestro país es parte de ello y trabajamos intersectorialmente para que el flujo migratorio sea ordenado, seguro y regular, como lo establece el Pacto Mundial. Como Ministerio de Salud nos unimos en la celebración de este día, donde es importante reafirmar los derechos humanos de las personas migrantes y aportar desde nuestro ámbito de acción como rectores en salud para que estos derechos se garanticen. Espero que la actividad y que las diferentes ponencias incidan en acciones que se impulsen en los diferentes sectores y en los espacios de cada uno de los que hoy participan en esta actividad, a quienes también les agradezco por unirse. Espero que tengan un buen día y nuevamente pues agradecerles este aporte que están dando en el proceso y en la celebración del Día del Migrante. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias a la licenciada Carolina Gallo, viceministra de Salud, por estas palabras de bienvenida. Le agradecemos su participación y habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a ir aprovechando el tiempo. Tenemos una actividad cortita pero sustanciosa. Voy a solicitarle, voy a hacer la introducción de nuestra primera ponencia. Tenemos al doctor Víctor González Jiménez. Él es médico cirujano, máster en gerencia de la salud, máster en seguridad alimentaria y nutricional, tiene un diplomado en salud y desarrollo local y además él es el director del área local de corredores del Ministerio de Salud, perteneciente a la Dirección Regional Brunca, muchísima experiencia en el tema migratorio y en este momento le doy el pase para que nos pueda hacer esa presentación que nos tiene preparada para hoy. Es un tema muy interesante. Nos va a hablar sobre, en general, el tema de salud y migración para que tengamos un contexto amplio de qué trata y por qué es importante. Muchas gracias, don Luis, por la presentación y un cordial saludo a la señora viceministra de Salud, a los otros ponentes y a todos las personas que se han unido a este webinar. Espero en los siguientes minutos pues, poder exponer un poco del tema salud y migración, pero principalmente pues, tratar de hablar acerca de la visión o la forma en la que el nivel local pues ha tenido que afrontar y ha afrontado con la ayuda, por supuesto, de los niveles superiores de gestión, todo este asunto de el tema de la migración. Continuemos, por favor. Ya, sí la ve en pantalla, don Sí, Víctor. ya observamos la presentación, gracias. Perfecto, voy a pasarla. Muchas gracias, siguiente. Siempre me gusta un poco, cuando voy a hablar del tema de migración, que antes de empezar, pues, tal vez que nos tomemos un segundo para pensar. Y para pensar es en lo que estas personas realmente tienen que tomar como decisión para iniciar sus procesos migratorios.
Es decir, en un momento ellos tuvieron que haber dicho, bueno, dejo todo lo que tengo, que puede ser poquito, puede ser mucho, pero es lo que he hecho en toda mi vida. Dejo mis familiares, dejo mis amigos, dejo mi tierra, dejo el lugar que conozco y emprendo un viaje que puede llevarme al éxito o me puede llevar al fracaso. Realmente la incertidumbre de estas personas, la carga con la que viajan es enorme. Y siempre es bueno cuando vamos a hablar de este tema entender que estamos hablando de personas con sueños, con anhelos y de gente que lleva un proceso realmente de mucho sufrimiento. Continuemos, por favor. Y aquí entramos un poco en la definición de migración. En realidad, la resolución de salud de los migrantes indica que migración se define como un movimiento de una persona o de un grupo de personas, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un estado. Esto es importante mencionarlo porque muchas veces siempre pensamos cuando hablamos de migraciones en la migración internacional, pero la migración puede ser también a lo interno del país. Igualmente, las causas de la migración pueden ser muchas, como el tema de los refugiados, personas desplazadas, el tema de los motivos económicos, trabajadores temporales, estudiantes, migrantes indocumentados, etcétera. Es decir, el proceso migratorio es un proceso que es amplio, que se da en muchos ámbitos. Sin embargo, para efectos de la presente presentación, pues nos vamos a enfocar en un grupo pequeño de migrantes que hemos llamado migrantes irregulares internacionales y de unos flujos específicos de los cuales vamos a estar explicando más adelante. Gracias, continuemos. De esta forma, tal como lo adelanté previamente, podemos tener migración interna o internacional, es decir, dentro del mismo país o fuera de él. Esta migración puede ser temporal o permanente. Tenemos, por ejemplo, el caso de la etnia Nove Buglé, que es una etnia indígena panameña, que tiene también territorios en Costa Rica, pero que hacen migraciones todos los años para venir a cosechar café en Costa Rica y luego regresan. Estas migraciones temporales, pues también son parte de los flujos migratorios que nosotros tenemos. La migración puede ser regular o irregular, es decir, puede uno migrar con documentos correctos o puede migrar sin los documentos correctos. Puede ser de tránsito también, cuando únicamente utilizamos un país como país de paso, como ocurre con algunos de los flujos que vamos a mencionar más adelante. Y puede ser circular cuando voy y vuelvo. Incluso la migración puede darse bajo situaciones lamentables de trata de personas, que es una de las condiciones más complicadas para el tema de una migración, porque es la migración que por supuesto conlleva un nivel de riesgo muchísimo más alto. Cuando vemos esta definición, pues creo que muchos de nosotros podríamos en este momento decir, bueno, pues yo también soy un migrante, y es que yo lo soy. Yo soy originario de la provincia de Heredia y ahora vivo en el cantón de Corredores desde hace ya 18 años y tuve una migración regular, tuve una migración interna y tuve una migración además de índole laboral. Entonces, como podrán ver, el tema de los migrantes es un tema que no es tan ajeno a nosotros mismos y que deberíamos verlo de esta forma cuando entramos a valorar a estas personas que van a estos flujos migrantes irregulares y que tal vez en algún momento hemos cometido el error de no atender de la manera correcta. Continuemos, por favor. Y es que la OPS en el año 2019, en su documento de orientación sobre salud y migración, indica que la migración es una realidad multidimensional que no puede abordarse de manera aislada y requiere una colaboración multisectorial en los niveles nacionales y locales que se combine con intervenciones regionales o multipaís. Y bien lo mencionaba la señora viceministra en la introducción de este webinar. En realidad, esto no debe pensarse como una situación que debe atender únicamente la Dirección General de Migración y Extranjería o que sea simplemente un problema de fuerza pública para que las personas no ingresen, sino que se trata realmente de un tema que es multidimensional y que requiere de la atención y de la participación de todos los sectores y muchas veces se requiere de coordinaciones más allá de nuestras fronteras. Continuemos, por favor. ¿Cuáles son las causas principales de la migración? Bueno, los conflictos sociales y políticos. Pues recientemente hemos escuchado
de la situación política en algunos países del Cono Sur que han impulsado migraciones inclusive masivas. Hemos escuchado de las situaciones de guerra que se han presentado en Europa, que también han producido desplazamientos y migraciones masivas. También el tema de la inseguridad alimentaria. Cuando alguien no tiene qué comer, pues evidentemente tiene que buscar otro horizonte donde pueda buscar sus alimentos para satisfacer sus necesidades. Los desastres naturales, por ejemplo, recordamos tal vez recientemente el terremoto de Haití, que atacó a un país que ya de por sí tenía condiciones de vulnerabilidad y que era un país expulsor, y con la crisis producto del terremoto, pues se aceleró el proceso migratorio. Igualmente el cambio climático, que el cambio climático directamente pues produce una disminución en la capacidad productiva de las tierras, y con esto nos puede llevar a tener inseguridad alimentaria, pero también está muy relacionado con la presentación de desastres naturales, y muchas personas que vivían en lugares donde realmente no tenían mayores problemas, puede ser que estén enfrentando ahora problemas de inundaciones o de sequías que afecten su calidad de vida. De lo mismo pasa con el tema de la degradación ambiental y por supuesto el tema de problemas económicos, porque mucha de la migración se da en busca de mejores condiciones de ingresos, así como los problemas relacionados con violencia que muchas veces motivan que las personas salgan de sus países y busquen mejores destinos. Continuemos, por favor. ¿Cuál es la situación de las migraciones en el mundo? Bueno, ese mapa que ustedes observan en la lámina es un mapa que publicó el periódico La Nación, si mal no recuerdo, en el año 2000, finales del 2015 o principios del año 2016, y es un mapa que retrata un poco los flujos migratorios que estaban pasando por nuestro país en aquel momento. Como podrán ver, en aquel momento venían muchas personas que venían de África y muchos otros que venían de la península ibérica hacia Sudamérica, y posteriormente iniciaban el proceso migratorio a través de todo Centroamérica con la intención de llegar hasta los Estados Unidos. Ya para el año 2017 se había contabilizado o calculado más bien que los migrantes internacionales constituían el 3.4% de la población mundial, y esto había aumentado drásticamente respecto al año 2000, porque en el año 2000 eran apenas un 2.8%. Para ese mismo año, 740 millones de personas habrían migrado entre sus propios países de nacimiento. Observen que es más o menos un poco más del 10% de la población mundial, lo que para el año 2017 eran personas migrantes dentro de sus propios países, que es mi condición, como ya les explicaba. Latinoamérica y el Caribe fue la región de nacimiento del tercer mayor número de migrantes internacionales, es decir, los países latinoamericanos somos países por naturaleza expulsores, es decir, que sacamos gente de nuestros países para mandarlos a otros. Sin embargo, también Latinoamérica y el Caribe en ese mismo periodo acogió a 10 millones de personas migrantes, probablemente de su misma región, de otros países latinoamericanos, pero también sabemos que tenemos migrantes de otras latitudes. Continuemos, por favor. En el informe mundial de migraciones del año 2022, la Organización Internacional para las Migraciones indica que para ese año 281 millones de personas son migrantes internacionales. Esto representa un 3.6% de la población mundial. Es un aumento importante respecto al año 2017 y es un aumento importante respecto al año 2019, donde pasamos de 272 millones a 281 millones. Y algo importante también es que un porcentaje importante de este grupo se trata de mujeres y niños, representando también un aumento para este periodo entre el 2019 y el 2020. Y también con el tema de los desaparecidos. Sin embargo, el año 2020 fue un año que disminuyó mucho la movilidad. Y esto pudo haber ayudado a que la cantidad de migrantes fallecidos o desaparecidos haya disminuido respecto al año 2019, que pasamos de 5.400 en el 2019 a 3.900 en el año 2020. Continuemos, por favor. Ya a nivel de nuestro país,
pues los fenómenos migratorios pues no son nuevos tampoco. Sabemos que muchas personas ingresan a nuestro país con fines laborales, principalmente a partir de los conflictos bélicos centroamericanos en los años 80 y principalmente de nuestro país vecino del norte, Nicaragua. Han venido a nuestro país muchísimas personas a establecerse. De la misma forma, pues tenemos el flujo de las poblaciones Nove Buglé, que son flujos circulares y temporales que se dan todos los años para la cosecha del café, y más recientemente también flujos similares que se están dando en la frontera norte respecto al tema de la cosecha del melón, la cosecha de la sandía y algunas otras, la zafra de la caña también y la naranja en la frontera norte. Pero adicional a estos flujos, tenemos los flujos transcontinentales, que son probablemente los flujos más importantes en este momento, donde inicialmente, y como vimos en el mapa anterior de la nación, lo que estábamos recibiendo por ahí del año 2008, 2009, eran principalmente asiáticos y africanos, que venían en grupos pequeños. Posteriormente, ya para el año 2015, tuvimos un flujo muy amplio de población cubana, y esta población cubana que ingresó, pues principalmente iba motivada por el anuncio de la derogatoria de la ley de pies secos, pies mojados que tenía los Estados Unidos, que le daba una protección especial que iba a finalizar, y esto motivó que muchos viajaran. Posteriormente y casi simultáneo, iniciamos con la crisis de los haitianos, que nos duró desde el año 2016 hasta el año 2021, que siendo el año 2021 un año con un flujo aumentadísimo de estas personas. Estas personas, como les mencionaba, salieron en su mayoría de sus países de origen desde mucho antes, despuesito del terremoto 2010, 2011, y la gran mayoría estuvo en Brasil en la construcción de estadios y de carreteras y hoteles para las Olimpiadas y el Mundial, pero después del 2014 pues se quedaron sin esa posibilidad de trabajo y buscaron países en la región para migrar. Posteriormente, cuando se da esta migración masiva a los cubanos, pues como que se abrió un corredor, una ruta, y ellos se montaron en la misma ruta y hasta el año 2021 fueron la población predominante. E incluso en el año 2021 con una cantidad enorme que se acercó a las 100.000 personas. Y ya para el año 2022, pues nuestro gran población migrante ha sido la de los venezolanos, que una vez más aprovecharon la misma ruta, pero que fue una población que tuvo algunas características especiales en cuanto a su migración. Primero, en número, ha sido un número récord detectado, donde hemos superado los 200.000 migrantes atravesando esta ruta migratoria. Segundo, en cuanto a su capacidad económica y su resiliencia, porque si bien es cierto, todo grupo migrante es de mucho riesgo y de alta vulnerabilidad, la realidad es que los cubanos, los africanos, los asiáticos normalmente vienen con redes de apoyo externas mucho más fuertes y traen muchísimo más recursos económicos, lo cual les permite hospedarse en hoteles de bajo costo, tener acceso a sus 3 tiempos de comida, algo que con los venezolanos vivimos se les dificultó un poco más. Y por último, con respecto a los factores de vulnerabilidad inherentes a la edad o al género o algunas otras condiciones, porque los venezolanos estaban viajando en grupos familiares grandes, y con esto lo que quiero decirles es que venían niños, venían mujeres embarazadas, venían adultos mayores e incluso personas con discapacidad. Continuemos, por favor. Existe a nivel nacional e internacional todo un marco normativo que nos permite y nos ayuda a dar atención a la salud a la población migrante. Pues no los voy a mencionar todos, pero quiero enfocarme en dos muy importantes, que son la directriz 046-S, que es del año 2016, y es una directriz ministerial donde el Ministerio de Salud le da la indicación a la Caja Costarricense del Seguro Social de brindar la atención a la población migrante irregular. Sin embargo, pues se limita o delimita esta directriz al tema de enfermedades infecciosas con el fin de prevenir la propagación en el país.
y le indica a la caja básicamente que cargue todas estas atenciones al Estado. Continuemos, por favor. Disculpen que vaya muy rápido, pero es que si no, no nos va a dar tiempo. Adicionalmente, pues tenemos todo un marco político internacional, diferentes resoluciones de la OMS, diferentes resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas han venido a dar apoyo a la necesidad de tener un enfoque precisamente como lo mencionó la señora viceministra, basado en los derechos de las personas migrantes, en el derecho de las personas a migrar y en el derecho a la salud de todas estas personas. Continuemos, por favor, para no leer todas estas y poder centrarnos un poco en... Ok, continuemos. Pero por supuesto que todo este marco político y este marco legal pues enfrenta algunos retos y algunos riesgos en los procesos migratorios. En primera instancia, pues los costos de atención, en realidad, bueno, en Costa Rica contamos con un sistema de salud que tiene un brazo público extremadamente fuerte y predominante, y por ahí, pues los costos de atención no son una preocupación, máxime que tenemos la directriz de que se atiendan y que se cargue esta atención al Estado. Adicionalmente, pues tenemos el problema durante la ruta de que no todos los sistemas de salud están capacitados para asumir la carga adicional que puede representar la llegada de muchas personas simultáneamente. Les pongo como ejemplo un cantón como Corredores, que tiene aproximadamente 45,000 habitantes y que en 2022 tuvo el ingreso de 200,000 personas adicionales. Y a esas 200,000 personas adicionales hay que sumarle el hecho de que el Cantón de Corredores es un cantón donde hay una alta actividad comercial relacionada con la frontera con Panamá. Entonces tenemos un flujo importante desde Costa Rica hacia la frontera y un flujo importante de todas estas personas migrantes que pueden eventualmente causar un aumento enorme en la demanda de servicios de salud. Adicionalmente, tenemos el problema de que estas personas migrantes pues tienen muchísimo mayor riesgo de padecer y de traer a nuestro país enfermedades emergentes y reemergentes. El tema de problemas de salud mental que puede presentar esta población, no solo relacionado con todo el tema y la carga que pueden tener por haber hecho y emprendido este viaje, sino también por todas las situaciones que ocurren en su recorrido, como violencia física, violencia sexual, robos, entre otros, que también es uno de los puntos que está más adelante. El tema de la inseguridad alimentaria y nutricional que sufre esta población, la violencia y discriminación, el tema de enfermedades crónicas no transmisibles que muchas veces pues no las vemos tan claras, pero que en realidad todas estas personas cuando emprenden su viaje muchas veces dejan de seguir todos sus controles necesarios para que estas enfermedades no sigan progresando y eventualmente son facturas que pagan en el futuro. Y por último, un tema que se menciona en los organismos internacionales, pero que no habíamos visto tanto en el país hasta este último grupo con los venezolanos, es el tema del abuso de sustancias. Hemos visto en los últimos meses más personas consumiendo algunas drogas ilícitas o consumiendo alcohol en vía pública y este tipo de situaciones. Continuemos, por favor. Aquí un poco algunos riesgos a la salud relacionados con los procesos de migración irregular. Evidentemente hay algunos riesgos que vienen desde antes de la partida, dependiendo de la zona desde donde proviene un individuo, puede ser que tenga algunos riesgos epidemiológicos propios del lugar de donde viene. Muchos otros riesgos los asumen durante su desplazamiento, como por ejemplo, y muy claramente podemos ver en el caso de la ruta migratoria que atraviesa nuestro país, pues que estas personas atraviesan el bosque del Darién, la selva del Darién, perdón, y en este lugar pues se exponen a diversos peligros, desde enfermedades transmitidas por vectores hasta problemas de inocuidad alimentaria, de riesgos de enfermedades transmitidas por el agua, entre otros. Adicionalmente a esto, pues se enfrentan a los riesgos relacionados con la comunidad de destino que podría acoger adecuadamente o rechazar a estas poblaciones y con esto también generarles rechazo y barreras en el acceso a los servicios de salud y por supuesto hay algunos otros riesgos relacionados con su retorno. Continuemos. Y se encuentran, por supuesto, barreras de acceso a los servicios de salud
dentro de las que encontramos rápidamente, pues las diferencias culturales y de idioma, los altos costos, la discriminación, las dificultades de afiliación a los seguros, el estatus migratorio, las poblaciones especialmente vulnerables y la capacidad de respuesta del sistema en cuanto a recursos humanos, equipamiento, medicamentos, etcétera. Continuemos. Y para la atención de estas poblaciones, pues por supuesto que tenemos pues un enfoque más tradicional o antiguo, diría yo, y un enfoque más moderno, donde antiguamente se consideraba que el migrante era una amenaza que debía rechazarse, la comunidad se oponía a los procesos migratorios y se consideraba que el migrante irregular rompe leyes. En un enfoque más moderno, pues el migrante es una oportunidad de una persona que viene a aportar a la economía, de una persona que viene a traer nuevos aspectos culturales y la posibilidad de hacer otros o nuevas alianzas. Además, el proceso migratorio debe ser ordenado, no es una cuestión de rechazar, sino de ordenar. La comunidad colabora y participa en los procesos migratorios y el migrante irregular es un sujeto de derechos y uno de sus derechos precisamente es el de migrar. Continuemos, por favor. ¿Por qué es importante atender a esta población? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, por la protección de los derechos de las personas migrantes, incluido el derecho a la salud, la protección de la salud pública, porque como vimos, estas personas vienen con mucha exposición a muchos riesgos y dar una atención a estas personas nos permite hacer una detección oportuna de diversos eventos, la disminución de los costos de atención, porque finalmente atender los problemas de salud de estas personas nos ayudan a prevenir problemas de salud más amplios en nuestras comunidades y con esto reducimos costos, mejora la integración social y además mejora la imagen de país como un país garante y protector de los derechos humanos. Continuemos. Ya aterrizando un poco en lo que hacemos en la frontera y tratando de ser un poco breve porque ya estamos con el tiempo encima, pues en el año 2019 la Organización Mundial de la Salud sacó un documento de orientación sobre salud y migración que tiene, continuemos por favor, que tiene los siguientes 5 ejes. El primero tiene que ver con fortalecer la vigilancia sanitaria y la gestión de la información. El segundo, con mejorar el acceso a los servicios de salud para la población migrante. El tercero, con mejorar la comunicación e intercambio de información para contrarrestar la xenofobia, el estigma y la discriminación. El cuarto, con fortalecer alianzas, redes y los marcos multipaís. El quinto, con adoptar políticas, programas y marcos legales. En esta parte no voy, por supuesto que el documento de la OPS, perdón, pues da algunas estrategias específicas, sin embargo me voy a centrar un poco en lo que se ha hecho en el país y específicamente a nivel de la frontera de Paso Canoas. Continuemos, por favor. Con respecto al tema de la vigilancia, pues el país tiene una robusta legislación y una robusta experiencia en materia de vigilancia de la salud y eso nos ayuda muchísimo. Tenemos la ley del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud que obliga a todos los profesionales a notificar los eventos que son de importancia para el país en vigilancia y con esto, pues evidentemente, lograr una detección oportuna y una contención oportuna de diferentes eventos, incluidos los que se presenten en población migrante. De la misma forma, tenemos protocolos de comunicación de eventos y tenemos los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional que son muy importantes. Aquí quisiera hablar de los sistemas de vigilancia y trazabilidad binacional que se han implementado, porque hasta el momento pues, se hizo un trabajo muy bueno durante la pandemia con un sistema que se llama CITLAM, que se utilizó para los migrantes noves que ingresaron a la zafra del café durante los años 2020 y 2021. Fue muy exitoso y realmente nos permitió tener conocimiento desde que salían de Panamá y lo que sucedía en Costa Rica y cuando regresaban. Y esto, sin querer entrar mucho en detalle, pues creo que tiene que ser uno de los caminos y de las rutas a fortalecer en materia de vigilancia sanitaria, información y el monitoreo de estas poblaciones. Continuemos. Con respecto a la mejora del acceso a los servicios de salud para la población migrante y la de acogida, pues Costa Rica también en esto ya tiene un sistema que tiene mucho caminado por el tema de la universalidad de los servicios de salud. Sin embargo, recordemos que esta universalidad está definida únicamente para los servicios de urgencias y únicamente los pacientes que son catalogados como verdaderas emergencias disfrutan, por decirlo de alguna manera, de la posibilidad de un servicio gratuito en la caja.
Gracias a Dios, pues está la directriz que nos permite a través de esa directriz también brindar algunos otros servicios, por lo menos para enfermedades infecciosas, aunque no sean emergencias puras. Aquí tenemos decretos y directrices, que ya las mencionamos rápidamente. El fortalecimiento de servicios durante la pandemia por COVID-19, eso ayudó muchísimo durante esta crisis que tuvimos durante el 2022, porque teníamos personal adicional, tanto en el área de salud de la Caja, como personal adicional en el Ministerio de Salud, como personal adicional en el Hospital de Ciudad Neily, y esto fue fundamental. Y con esto quiero decir que deberíamos considerar la posibilidad de mantener fortalecidas nuestros puntos de ingreso, porque son lugares donde normalmente vamos a tener este tipo de situaciones. El apoyo de la Organización Internacional de Migraciones ayudó mucho en funciones de traducción, pero también es importantísimo el trabajo que hace OIM en labores de coordinación, y ya más adelante voy a comentar algo de esto. El Marco de Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las Personas Migrantes del 2017, que es un documento guía del Ministerio de Salud para saber qué debemos hacer en materia de rectoría de la salud para poder dar una atención oportuna, adecuada y para garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes. Y esto creo que fortalece mucho el trabajo que hacemos. Lo otro es la creación del Centro de Contacto en Salud Migrante Paso Canoas. Aquí nada más les indico que tenemos un espacio físico, que es la fotografía que está a la izquierda de la lámina. Tenemos un espacio físico en Paso Canoas, donde con apoyo de la Fundación Cadena, que puso un médico, de PADF, que nos facilitó medicamentos, de la OIM, la OPS, que han facilitado equipamiento, pues estamos actualmente con un centro donde podemos dar algunos servicios y solucionar algunos problemas leves de salud sin necesidad de sobrecargar al hospital o al área de salud en materia de las atenciones. Y por último, anoto ahí el CAJI, que es la Comisión de Atención Humanitaria Inmediata, que es una comisión donde estamos Ministerio de Salud, PANI, INAMU, Policía de Migración y CONAPDIS, aunque CONAPDIS es como apoyo, y que lo que hacemos básicamente es, cuando existen alertas, atender estas alertas en materia de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Continuemos, por favor. Perdón, don Víctor, un minutico nos queda para poder continuar. Paso, muchas gracias. Entonces, volado estas diapositivas. Gracias. Con respecto al tema de la comunicación, el intercambio de información, pues evidentemente hay políticas que lo que han hecho básicamente es tratar de disminuir la discriminación en nuestra sociedad. Continuemos. Con respecto al tema de las alianzas, aquí nada más quisiera detenerme un segundo para hablar sobre la COPAMI, que es la Comisión Permanente para la Protección y Atención de las Personas Migrantes en Condiciones de Vulnerabilidad. Esta es una comisión binacional intersectorial que funciona en la frontera de Paso Canoas y que nos ayuda a coordinar todas las acciones de atención para las personas migrantes, y que ha sido muy exitosa, además de la Unidad Técnica Ejecutora Binacional en Salud, que está al amparo, ambas comisiones del Convenio Binacional para el Desarrollo Fronterizo. Continuemos. Finalmente, ya hablamos un poco sobre las leyes y el marco jurídico que tenemos actualmente. Continuemos. Y en resumen, ahí están las acciones, ya las mencionamos todas, así que no vamos a quitarles más tiempo a los demás panelistas. Me disculpo por lo extenso de la exposición. Gracias. No, muchas gracias, don Víctor. Más bien, muy interesante. Permítame para. Muchísimas gracias, don Víctor. Muy interesante, muy completo. Nos hubiera gustado tener más tiempo para no tener que correr, pero muchísimas gracias. Fue una exposición muy completa sobre la situación en general de salud e inmigración, sobre todo este trabajo que se hace en las áreas locales, que a veces es difícil de visualizarlo. Es un trabajo muy de hormiga, es un trabajo de todos los días, y también nos permite ver cosas importantes como, disculpen, la multidimensionalidad que nos mencionaba, las causas de la migración, lo variable que es de un momento a otro a lo largo del tiempo,
Y también lo interesante de esto cambian los enfoques de atención a la población, viéndolo desde un punto de vista más positivo, pensando en lo que puede ser la migración para los países, el provecho que se le puede sacar y el bien que le hacemos cumpliendo los derechos humanos de cada persona que llega a este país y a cualquier país. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. En la agenda teníamos a continuación a Daniela Monge de la Fundación Arias, pero tenemos un pequeño problema con su internet. Entonces vamos a pasar ahora más bien entonces a darle la palabra a don José Miranda. Don José Miranda es médico, él es salubrista y sociólogo, él es coordinador de procesos técnicos regionales de Secomisca, y vamos a darle el pase para que nos pueda compartir su presentación. Permítame para ponerlo en pantalla, don José. Luis, ¿tú presentas la ponencia o la monto yo? Ya aquí la tengo lista para ponérsela en pantalla y yo la voy pasando. Ok, por favor, sigamos. Ahí está, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Bienvenido y muchas gracias, don José. Gracias a Luis y un saludo a la licenciada Carolina Gallo, viceministra, a Víctor, con quien ya he tenido el placer de compartir en otros espacios, y Daniela, que pues, nos acompañará, espero, más tarde, y a todas y todos ustedes que nos acompañen. La presentación de hoy versa sobre la perspectiva de trabajo regional que trae el Consejo de Ministros a través de su Secretaría Ejecutiva y más operativamente con el Grupo Técnico de Salud y Migración, de la cual Luis es el punto focal de Costa Rica junto con Nancy, que también nos acompaña. El tema a nivel regional, aunque se ha hecho énfasis en la migración irregular, en realidad la Secretaría está abordando el tema de la movilidad humana, porque los flujos internos dentro del país y dentro de países vecinos son probablemente los flujos más importantes. A esto, sin embargo, digamos, ustedes comprenderán que la Secretaría no es ejecutora de proyectos, sino todos los proyectos que nosotros logramos financiar se hacen juntamente con las administraciones públicas. No somos autónomos en los países. Para poder operar necesitamos entrar a través del ministerio, a través de las prioridades que cada uno de ellos nos indica que es. La siguiente, para empezar a contextualizar el tema, hay 7 necesidades, digamos, como muy básicas o muy genéricas en todos los procesos migratorios, sean estos internacionales o sean inmigraciones. El tema del alimento, el tema del abrigo, la seguridad personal o familiar, el tema de la higiene, el tema de comunicación hacia familiares cuando se está en países ya de tránsito, el transporte cuando hay retorno, y aparece finalmente el tema de salud. Sin embargo, sabemos que hay una demanda muy fuerte de problemas de salud en todo el ciclo migratorio. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, la pregunta es por qué los ministerios en general, sin especificar uno en particular, reportan muy poca morbilidad y que no necesariamente nos sirve para construir grandes perfiles o mejores perfiles de morbilidad y, por lo tanto, responder de una manera más ecuánime, ¿no? Digamos que para entender parte de las respuestas que se tienen que dar a nivel regional, hay que entender esas redes que están operando y que sirven digamos, de canales para los trasiegos humanos, ¿no? Más o menos estas son aproximaciones, obviamente va a cambiar de un país a otro, pero nosotros partimos de que existen redes, y esto obviamente a través de pequeñas investigaciones que se han hecho. Hay redes de coyotaje que son protegidos, y cuando hablo de protegido, significa que hay una colusión con ciertas partes de las administraciones públicas dentro de los países de la región, y que esto es lo que permite que los flujos de personas vayan acompañados con flujos financieros, que son los más altos. Precisamente por eso, el alto costo de ese tipo de traslado vía coyotaje protegido es el más oneroso y por lo tanto mueve muchas voluntades, ¿no? Luego hay otros de menor calibre que son probablemente los más visibles,
los que vamos a encontrar en semáforos, los que vamos a encontrar en parques, los que vamos a ver en caminos, etcétera, ¿no? Luego hay unos coyotajes que son como más de guía, ¿no? Son dentro de los costos de cada uno de ellos, son los más baratos, aunque de barato no tienen nada, ¿no? Y luego están las personas que obviamente se desplazan porque no tienen recursos que movilizar y no pueden pagar el servicio de guía o de coyotaje como tal, ¿no? Luego tenemos la figura del retornado deportado, que es una categoría sumamente compleja, tanto por la persona que retorna como por la familia y la comunidad que los acoge. En todo este tringlado hay que entender una cuestión, que la trata de personas, como uno de los tráficos, está inserto en un concepto de tráficos en general. No podemos aislar y ver la trata o la migración irregular aislada de otros tráficos que existen, y eso lo vamos a entender ahora que veamos la siguiente lámina. Adelante, por favor. Disculpe, don José, lo voy a interrumpir solo un segundo. Me disculpo por atravesar el cabello de esa manera. Nada más es para recordarle a la gente que esté participando, que no lo dije al principio, que ahí ustedes pueden ver arriba, pueden ver en la esquina superior derecha un signito de pregunta. Un signo de pregunta donde pueden escribir sus preguntas que tengan a las personas participantes y al final vamos a estar haciendo las preguntas que nos manden a los participantes. No lo estamos haciendo por cada una de las ponencias, sino que al final vamos a hacer las preguntas que nos envíen. Muchas gracias y disculpe, José. No, con gusto. Cuando uno empieza a comprender el contexto regional, es decir, desde el Darién, Panamá, Colombia, hasta Guatemala, frontera con México, uno debe comprender que el proceso migratorio, aunque se habla de migración irregular, por lo regular, tiene connotaciones totalmente distintas, tanto en sus formas como en las respuestas nacionales. Aquí les pongo algunas breves noticias o algunas imágenes incluso de esos procesos que tienen un comportamiento muy distinto cuando se cruza el Darién, como pueden ver la foto izquierda del centro, y la respuesta que da el gobierno de Panamá con respecto a eso, cuál es una de las perspectivas de abordaje, ¿no? Arriba del centro ustedes pueden ver que hay una especie de reclamo que finalmente los gobiernos terminan asumiendo los costos de manera mucho más importante que esta responsabilidad compartida, en la cual obviamente deben intervenir otros actores. Algún tema como muy candente, lo que está pasando en la frontera República Dominicana con Haití. Otros, pues, las consecuencias del lado derecho, algunas consecuencias documentadas con respecto a lo que son los flujos de personas migrantes en condición irregular. Adelante. Cuando hablamos de migración irregular o de movilidad en general, tenemos que entender tres factores muy, muy específicos. ¿Quiénes son los actores? Y esos actores, cómo gestionan ese territorio por donde van los trasiegos, ¿no? Y obviamente las fronteras, espacios territoriales que tienen dinámicas muy particulares que no necesariamente reflejan el resto del país. Cuando hablamos de actores, nos asumimos tres tipos de actores en concreto: los actores políticos, los actores económicos o financieros y los actores sociales que forman parte de esa red que abordé en las primeras láminas, ¿no? Ustedes pueden ver que el traslado, y aquí retomo algo que Víctor había mencionado, el tema del trasiego implica ciertos riesgos, ¿no? Riesgos para las personas migrantes por los, digamos, problemas que pueden captar o pueden infectarse o pueden infectarse, digamos, a lo largo de los trayectos. Pero obviamente ellos en algunos momentos funcionan más como vectores porque van trasladándose, pero otra vez, veces también son víctimas de las condiciones endémicas que existen en cada uno de los territorios, aparte de los riesgos que ustedes pueden ver ahí, cruzar ríos, montañas. Ustedes pueden ver en la foto de abajo derecha, pueden ver que hay una parte de un camino y luego termina y empieza la montaña. Aquí obviamente tanto son riesgos o condiciones de vulnerabilidad para los procesos migratorios, pero también estas rutas son rutas de trasiego de otros tipos de tráficos como droga, ultraprocesados, gasolina, ganado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno ve
y trata de comprender el tema migratorio, debe incluir estas variables, la variable de territorio y los intereses que están en juego en todas esas fronteras. Adelante. Este perfil de morbilidad en el ciclo migratorio es una aproximación. No tenemos datos ni sistemáticos ni de manera regular que nos permitan ir construyendo un perfil, digamos, mucho más honesto. Pero la poca información que hay es la que nos sirve más o menos para saber qué tipo de respuestas son las que debemos montar o sugerir, en el caso de nosotros, a cada uno de los ministerios de salud que conforman el Consejo de Ministros. Pueden ver que de manera muy diferenciada la carga de morbilidad que se tiene en el trayecto difiere sustantivamente a la carga de morbilidad que se trae tras los retornos. Adelante. Vamos a entrar rápidamente a los avances regionales. Nosotros, como comprenderán, no podemos improvisar acciones. Necesitamos, en el marco de salud pública, responder a todas nuestras acciones. Lo hacemos a través de 3 marcos teórico-conceptuales. El primero es el de los pilares de la región, que son seguridad humana, la determinación social, porque aquí tenemos que entender cuáles son las razones que empujan a la migración irregular particularmente, pero a la movilidad en general. La gestión del conocimiento, que esto es puramente cómo gestionamos las evidencias que hay con respecto al tema migratorio a nivel regional y cómo las respuestas deben constituirse en bienes públicos regionales comunitarios. La segunda perspectiva es una perspectiva de política pública, la bottom-up, es decir, empezamos a responder desde abajo y construimos argumentos técnicos y políticos a partir de las evidencias que generamos con los prestadores de servicios a nivel local. Y el tercer enfoque o perspectiva es el de promoción de la salud. Como pueden ver acá, nosotros partimos del enfoque socioambiental que nos permite abordar tanto temas particulares con una persona como comunitarios, pero también incluirlos en un contexto, y por eso el tema de territorio es importante, porque nos permite trabajar medios ambientes o entornos saludables y construir respuestas a nivel territorial también. Siguiente. No me voy a cansar de decir, tenemos todo un marco normativo que rige nuestro trabajo, probablemente es muy poco conocido, que no somos un ente que difunda de una manera sustantiva porque va orientado en primer lugar a las administraciones públicas. Pero pueden apreciar aquí en esta fotografía que hay una especie de marco que nos permite generar cierto nivel de gobernanza y de rectoría. Ustedes saben que 8 administraciones públicas han construido las respuestas mucho antes de tener una respuesta regional, y esto tiene siempre un nivel de complejidad y de dificultad, porque no es lo mismo empezar a generar una normativa para Panamá o el tema del Darién que para Guatemala con frontera con México. Es decir, sin embargo, todo este trabajo se hace a través de los grupos técnicos regionales, que son las jefes de los programas que están relacionados con migración y salud, para poder ir aterrizando en procesos normativos mucho más que combinen 2 elementos, lo que es común a todos, pero también la especificidad de cada uno de los países. Siguiente. ¿Por qué es importante trabajar en espacios o en territorios como lo viene haciendo, por ejemplo, Víctor? Porque a través de la red de servicios nosotros nos permite vincular a otros programas que hasta cierto momento han operado de manera, digamos, un tanto más dispersa o más particular con su propia agenda, ¿no? Lo importante para nosotros como lección aprendida desde 2017 para acá es que debemos involucrar el tema de promoción de la salud por el tema del territorio, los abordajes socioambientales que mencioné anteriormente, el tema de la atención directa a la población migrante, aunque sabemos que la demanda existe, pero no necesariamente está tocando las puertas de los ministerios de la misma manera. El tema de salud mental es una deuda que se tiene, no solamente para la población migrante, también para la población general. El tema de la violencia sexual, concretamente el embarazo en adolescente, que forma parte de esas redes de trata, pero también de la violencia alrededor de la migración irregular. Más recientemente, y cuando digo recientemente estoy hablando a finales del segundo semestre del año pasado y todo este año, la importancia y relevancia que está teniendo la vigilancia en salud.
Acá quiero mencionarles que, por ejemplo, CDC está muy interesado y ya viene desarrollando acciones de la detección de respiratorios a nivel de zonas de frontera para detectar potenciales pandemias tipo COVID, ¿no? Recientemente el BID está reenfocándose para trabajar en zonas de frontera también el tema de malaria, tuberculosis y el tema de VIH. Es decir, el tema de la vigilancia en salud, específicamente en zonas de fronteras, es un tema que está cobrando mucha vigencia. Recordemos que no todos los países tienen el mismo nivel de desarrollo de las oficinas sanitarias internacionales. Con toda la lección aprendida de COVID, las oficinas sanitarias internacionales deben de tener como prioridad en temas de vigilancia epidemiológica. Pero obviamente el marco de vigilancia en salud es mucho más amplio. Pero por algún punto debemos empezar a fortalecer y nuestra sugerencia hasta ahora ha sido retomar el tema de la Oficina Sanitaria Internacional porque primero son los puntos oficiales y a partir de esos puntos oficiales pueden servir de pivote para los puntos no oficiales de trasiego de personas y donde se ubican también otros actores que ofrecen respuestas en términos de salud. Con todo este aprendizaje, nosotros hemos propuesto 5 líneas de trabajo: la investigación operativa, explicativa y monitoreo. Empezamos con la operativa porque es el directamente con los servicios, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, pero también de las personas a través de las competencias. También es importante el trabajo intersectorial, no todo está en manos de salud responderlo, hay un trabajo multidisciplinario que sobrepasa el tema de salud pública. El tema de comunicación social, por el estigma, la porofobia y la xenofobia que hay alrededor del tema de la migración, y el tema de incidencia política. Es decir, si ustedes ven, todo parte desde la investigación como tal. Sin datos, sin información, es muy difícil tener elementos para poder hacer incidencia. Sí lo podemos hacer con datos más genéricos que generan instancias del Sistema de Naciones Unidas, CEPAL, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente. Hay 8 retos que siguen vigentes, estos documentados de 2015. Los sistemas de información, no tenemos buenos sistemas de información todavía. Los programas específicos no es que tengamos que crear programas específicos, es que hay que fortalecer ciertos programas específicos. Digo esto porque en muchos de los países de la región, salud mental, el tema de migración y promoción de la salud nunca fueron y nunca han sido, o por lo menos hasta hace pocos años, no fueron prioridad en los presupuestos nacionales. Entonces, y ahora, a partir de la COVID, nos dimos cuenta de que son programas que realmente tienen mucho que responder, pero siguen teniendo 2 grandes falencias: financiamiento y capital humano. El tema de vigilancia en salud, que ya lo mencioné, es una de las expresiones de salud pública que están cobrando mucha vigencia actualmente. La seguridad ciudadana efectiva, porque todos pensamos en la persona que migra, pero la familia que queda, en qué condiciones de interacción social en su comunidad queda. Entonces aquí la seguridad ciudadana también tiene que ser efectiva por la gestión de territorio y eso nos lleva nuevamente al tema de promoción de la salud. El tema de protección y asesoría legal, especialmente para las personas que van solicitando asilo o refugio. Invertir en competencias administrativas de funcionarios de piso, calle y ventanilla. Esto es sumamente importante. Parte de la respuesta de la política pública pasa por los trabajadores o funcionarios que dan respuesta directamente de la población. Luego, mejorar la articulación entre el sector público y actores locales. El trabajo intersectorial siempre es importante y aquí es donde las instancias de salud deben ser las rectoras, deben ejercer ese rol rector porque en términos de gobernanza, sin esa rectoría, pues es muy difícil que se puedan llevar adelante acciones complementarias. Finalmente, la acción de la comunicación. Esto obviamente hay que contextualizarlo en el marco de la promoción de la salud. Sin comunicación es muy difícil contrarrestar los aspectos de xenofobia, porofobia y todo el rechazo que hay a la figura de la persona migrante. Y creo que viene la última. Adelante. No, faltan 2 todavía. El abordaje finalmente, después de todo este trayecto que hemos hecho desde 2017 con respecto a la respuesta, nos damos cuenta que el abordaje realmente tiene que ser de protección social, no puede ser un tema de salud exclusivamente, ¿no? Y aunque hay acciones de prevención, protección y de promoción de la salud que sí son campo de salud,
el tema de la salud en todas las políticas públicas rebasa el tema propiamente de los ministerios de salud, por lo cual estamos hablando de un trabajo intersectorial incluso dentro de las mismas administraciones públicas debe ser intersectorial o interinstitucional. Adelante. Sí, creo que viene la última para cerrar. Y 5 recomendaciones muy básicas. Todos los dispositivos de política pública deberían o deben estar enfocados desde la seguridad humana, y aquí entra el tema de derechos humanos. La agenda política y administrativa de los entes de integración regional deben rebasar cada gestión de gobierno. Tiene que ser, si en el caso de cada país puede ser del Estado, acá el ente regional debe mantener como esa perspectiva de largo plazo. Luego, el impulso de una acción sinérgica entre organismos de cooperación, entes de integración regional, administración pública y actores sociales locales. Aquí se ha avanzado muchísimo, pero todavía resta pues mucho por responder, ¿no? Redefinir los sistemas de protección social, es decir, obviamente, aquí no hablamos única y exclusivamente de poblaciones en movimiento, también hablamos de poblaciones en general que están instaladas en cada país y que de alguna manera los sistemas de protección social en algunos países está mucho más avanzado, mucho mejor estructurado, en otros sigue siendo una deuda al día de hoy. Y finalmente, el fortalecimiento institucional. No podemos caer en la falacia de esperar grandes resultados cuando seguimos operando de la misma manera como se ha hecho hasta antes de la pandemia. Creo que la pandemia puso en evidencia para quienes trabajamos en los servicios de salud, no fue una sorpresa. Ya sabíamos la respuesta probablemente cómo iba a ser. Y ahora la diferencia es que tenemos evidencia sobre eso. Y finalmente, vamos a invertir en 2 procesos. Lo estructural normativo, que esto es lo que más se avanza usualmente, y en el recurso humano y las condiciones de trabajo, que es lo más difícil, porque estos son inversiones que no necesariamente aparecen en los erarios o los presupuestos públicos. Yo me quedo acá. Muchísimas gracias y espero haber contribuido al seminario. Muchísimas gracias, don José. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy amable por la participación, muy amable por toda esa exposición, muy interesante porque al igual que como comentábamos con el trabajo que se hace desde las áreas locales del ministerio, de la institución, también el trabajo que se hace desde el Consejo de Ministros también es muchas veces desconocido. Son instituciones que se escuchan, que nosotros como funcionarios tal vez las conocemos y, bueno, participamos en espacios en donde conocemos y participamos y apoyamos de alguna forma el trabajo, pero fuera de ahí, a veces, como usted lo decía, falta darlo a conocer. Muy importante los retos que quedan por hacer, es mucho el trabajo y más adelante, tal vez hay alguna consulta por ahí con respecto a eso que tengo por acá. Otra vez, muchísimas gracias a José Miranda por su ponencia. Y ahora ya se pudo resolver el problemita que sucedió con Daniela de la Fundación Arias. Entonces, ya podemos unirla a la actividad. Daniela Monge es politóloga. Ella trabaja con proyectos en la Fundación Arias y le voy a dar la palabra. Bienvenida al webinar. Ya le voy a poner su presentación en pantalla. Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio. De parte de mi organización y mía, ¿verdad? Estamos muy contentos de poder presentar los hallazgos de nuestro proceso de investigación sobre el fenómeno migratorio que realizamos durante los primeros meses de este año. Ahí me disculpan los problemas técnicos acá en la oficina, todo el mundo estaba corriendo para ver cómo me ayudaba, porque no me podía conectar, pero bueno, ya lo pudimos solucionar como entre 20, pero bueno, listo. Ya voy a si poner gustas, la presentación, podemos. disculpa. Sí. Perfecto. Bien, como se los mencioné,
El día de hoy les voy a presentar los hallazgos de nuestro proceso de investigación realizado entre los meses de enero a marzo de este año sobre el fenómeno migratorio en Costa Rica. Si quieres, puedes pasar la siguiente diapositiva. Bien, la investigación o este proceso de investigación se desarrolló en el marco del proyecto Fortaleciendo Capacidades Nacionales para abordar los impactos de la pandemia en solicitantes de asilo, refugiados, migrantes vulnerables en Costa Rica, apoyado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo y con fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El proyecto lo desarrollamos principalmente en Corredores, La Cruz, Los Chiles, Talamanca y parcialmente en Upala. Y el proceso de investigación se realizó por medio de unas 40 entrevistas, especialmente a personas pertenecientes a instituciones públicas que trabajan diariamente o se encuentran relacionados al fenómeno migratorio en Costa Rica, y 10 grupos focales con participantes migrantes, ¿verdad? O que han nacido en otros países, con el objetivo de identificar cuáles eran las características individuales de cada municipio donde estábamos trabajando con respecto a las dinámicas migratorias que enfrentan y además identificar cuáles son las principales limitaciones que enfrenta la población migrante para el acceso a los derechos. La siguiente. Bien, creo que la información que les voy a compartir a continuación se complementa muy bien con la información que les han compartido los otros dos ponentes del día de hoy. Generalmente cuando nosotros presentamos hallazgos, ¿verdad? Nos gusta mucho también que podamos ver la migración o que las personas que participan con nosotros vean la migración no solo como las personas que están de paso, ¿verdad? O tal vez algo muy lejano, sino que también es importante ver a Costa Rica como un país de origen de inmigración, ¿verdad? Y hacia dónde va la población costarricense que sale del país. En su mayoría hacia Estados Unidos con un 4.5, posteriormente Nicaragua, Panamá, España y Canadá. Se estima que es más o menos el 3% de la población del país que ha salido, y esto significa más o menos unas 150.241 personas, de las cuales el 57% corresponde a mujeres y el 42% a hombres. Continuando tal vez con la caracterización de esta población que ha salido del país, el 64.6% de los costarricenses que salieron del país tenían empleo en Costa Rica al momento de hacerlo, y las motivaciones en su mayoría son para mejorar sus ingresos financieros. Posteriormente, un 26.7% por motivos de reunificación familiar. Es importante mencionar que el 55% de esta población eran profesionales o tenían estudios de posgrado y el 31% había completado sus estudios de secundaria. Es decir, estamos hablando de una población que tiene un nivel alto de educación. La siguiente. Bien. Continuando con el fenómeno migratorio en Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica también es un país de destino y actualmente se estima que la población migrante en Costa Rica o extranjera va de un 10.2% al 13%. Y podemos hablar del concepto de olas migratorias, ¿verdad? ¿A qué nos referimos a olas migratorias? Pues movilizaciones humanas en un determinado tiempo. Identificamos una tercera ola, ¿verdad?, que inicia a partir del 2015 y en su efecto continúa para el 2022. Y estas olas migratorias se relacionan directamente a situaciones internas de países vecinos, latinoamericanos, etcétera, ¿verdad? Como Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es importante mencionar que Costa Rica también funciona como un país de asilo y de refugio, ¿verdad? Y podemos identificar un sinfín, ¿verdad? O una gran cantidad de tipos de población migrante, ya sea por motivos de inversión o pensionados, ya sean motivos laborales y temporales para participar en las actividades agrícolas, como es el café, la naranja, otras frutas, los tubérculos, ¿verdad? Y también podemos identificar población que se encuentra en tránsito hacia otros países como Canadá y Estados Unidos, y
es importante, bueno, este dato que les compartimos a continuación es de una investigación que realizó la Fundación en el 2019 a partir de los acontecimientos políticos ocurridos en Nicaragua, ¿verdad? Y una ola de población nicaragüense que ingresó a partir de dicha fecha. El 63.9% de las personas entrevistadas en dicha investigación que salieron por el incremento de la represión política en Nicaragua tenían estudios superiores técnicos y el 59% de este grupo ingresó por fronteras terrestres y de manera indocumentada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta pequeña ola, ¿verdad?, que ingresó a Costa Rica a partir del 2018 tenía un nivel académico mucho más grande, ¿verdad? Y él nos pudo ingresar al sistema económico, ¿verdad?, del país. En su mayoría de esta población se ubicó en la gran área metropolitana y como se los mencioné, pues en Costa Rica continúa, digamos, incluso para la actualidad, ¿verdad? No había mucha expectativa o posibilidades de ingresar en el sistema económico. Si me puedes pasar la siguiente, por favor. Bien, continuando con la caracterización de la población, el 77% es de origen nicaragüense, un 7% de otros países centroamericanos y un 16% del resto de países del mundo. En su mayoría, o las motivaciones, es para mejorar su situación económica, especialmente por las oportunidades laborales, ya que países vecinos como Nicaragua, la informalidad se acerca al 75% y además podemos identificar también los salarios más bajos de toda la región. Por otra parte, podemos identificar mucha de esta población trabajando en los ámbitos menos calificados, ¿verdad? Como es el sector primario, por ejemplo, que constituyen el 100% de la oferta del melón, de la naranja y de la caña. También podemos identificar una importante representación en la construcción, en la seguridad privada y en los servicios domésticos. Como se los mencioné, a partir del 2018, la represión social incrementó la llegada de población y además incrementó la solicitud de asilo y de refugio en Costa Rica y se incorporó un nuevo perfil de población migrante con una mayor escolaridad, técnicos y con una mayor demanda de inserciones laborales. La siguiente, por favor. Bien. Continuando, ¿verdad?, con también otros tipos de migraciones que podemos identificar en el país, la proveniente de Panamá, como ya lo había mencionado el compañero anteriormente, no me googleé, que se encuentra en su mayoría en la actividad agrícola, cafetalera y bananera. También podemos observar migración asiática, ya sea por razones laborales o de reunificación familiar, y población proveniente de Estados Unidos y Europa, que estos corresponden a inversionistas, pensionados, estudiantes en su mayoría. Por otra parte, también es importante mencionar que Costa Rica también desde hace muchos años se presenta como un receptor de población colombiana. La siguiente, por favor. Bien. Continuando un poco con las distintas nacionalidades, ¿verdad? Identificamos, por decirlo así, una primera oleada de población venezolana que ingresa a Costa Rica. Actualmente es la segunda población más importante migrante en Costa Rica. Pero esta primera oleada, como les refiero, venía en condiciones completamente distintas, ¿verdad? Un 84% llegó a Costa Rica vía aérea, de la población total, un 24% eran comerciantes y un 45% del total enviaban remesas a su país. Sin embargo, en los últimos años, la crisis de salud, la inseguridad alimentaria, la represión y la violación a los derechos humanos y además el incremento del control social, para el 2015, la población venezolana era la población con mayor requerimiento de apoyo económico en el país. Un dato importante que me parece mencionar es que a partir del 2022, a partir de la movilización de población venezolana, se les solicita una visa para el ingreso a Costa Rica. La siguiente. Bien.
Además del aporte que puede dar la población migrante en Costa Rica, cultural, gastronómica y un sinfín, se estima que la población migrante constituye el 10% de la fuerza laboral del país, ¿verdad? Y que esto se traduce en el 12% del Producto Interno Bruto. La siguiente, por favor. Bien. Ahora, creo que es muy importante también mencionar que continuando un poco del papel que tiene Costa Rica como un país de refugio, ¿verdad? Costa Rica se presenta como un pequeño oasis, o por lo menos así lo llamamos nosotros, ¿verdad? Y que realmente es una piedra angular en el sistema de protección internacional, ya que no devuelve a nadie que no quiera ser devuelto a su país de origen, ¿verdad? Y situaciones, y hay que hacer mucho énfasis en esta situación, que hay situaciones externas que aceleran la migración, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento de población venezolana hacia Estados Unidos o México, que transitan diariamente por Costa Rica. O la migración haitiana, como mencionó el compañero anteriormente. La siguiente. Bien. A raíz, ¿verdad?, de el esfuerzo que hace el país por proteger a los derechos humanos, como se los mencioné, ese pequeño oasis, ¿verdad?, que es para mucha población que se encuentra en tránsito o que tiene que movilizarse. Solo entre el 2012 y el 2022 se han presentado más de 200,000 solicitudes de refugio. ¿Y por qué se utiliza, verdad? ¿O por qué se hacen estas solicitudes de refugio? Porque esta categoría es gratuita, es fácil, permite trabajar, ¿verdad? Y hay que tomar en consideración que mucha población que se encuentra o que se moviliza, ¿verdad?, no cuenta con la capacidad económica para poder optar por una categoría migratoria que no sea la de refugio. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones, a partir de igual también en nuestras entrevistas con personal de migración, la mayoría de las personas que tramitan una solicitud de refugio pues no es aprobada porque no cumplen con los requisitos. ¿Y cuál sería el problema, verdad, de esta situación? Realmente la población que sí huyó de su país por represión política, ¿verdad?, o alguna otra razón por la cual sí requiera una categoría de refugio, pues se ve afectado en la solicitud, ya que actualmente pueden durar hasta más de 2 años en hacer ¿verdad?, en hacer un proceso de regularización migratoria por medio de refugio. Lo anterior, ¿verdad? Es importante mencionar que estas 200 solicitudes son una sobrecarga al sistema operativo y, por otra parte, la imposibilidad, ¿verdad?, económica de muchas personas a poder optar por otra categoría, ya que más o menos las categorías migratorias actualmente pueden costar de 200 o 400 o $500 dependiendo de la categoría, ¿verdad? Y mucha población no puede optar por hacer el pago de alguna de estas. Estas razones incrementan la condición de irregularidad de dichas poblaciones en el país. La siguiente. Bien, ahora pensando o viendo desde la perspectiva de Costa Rica como un país de tránsito, su situación geopolítica, ¿verdad?, lo coloca como un país que no solo es un puente para países como Estados Unidos o Canadá, ¿verdad? Nuestro proceso de investigación, identificamos que el ingreso en su mayoría se realiza por pasocanoas y la salida ya sean peñas blancas o también por los chiles. Cuando iniciamos el proceso de investigación, hubo, si no me equivoco, más o menos para marzo, ingresaban 1,000 personas por día. Sin embargo, según datos de migración, durante este año hubieron momentos en donde ingresaban 4,000 personas por día que se encontraban en tránsito en Costa Rica, ¿verdad? Y esta migración incluye personas venezolanas, haitianas, colombianas, bolivianas y cubanos. Sin embargo, nuestro proceso de investigación también nos permitió identificar personas provenientes de Bangladesh, de la India, de Georgia, de Ghana, del Congo, de Gambia, Senegal y más recientemente población proveniente de Corea del Norte. Y en su mayoría
las motivaciones son por razones económicas y la expectativa de una mejor condición de vida. La ruta de esta población en tránsito es cruzando el tapón del Darién, por lo cual la temporada de lluvias incrementa el nivel de dificultad y las movilizaciones aumenten en el verano. Por otra parte, es muy importante mencionar también que esta ruta es sumamente, tiene un nivel de dificultad muy alto, ¿verdad? Y las personas sufren muchos niveles y experimentan distintos niveles de violencia durante este proceso. Inclusive cuando nosotros trabajamos en corredores con población venezolana, nos gustaría tener más datos al respecto, pero se hablaba de que muchas de las mujeres o casi la mayoría del grupo de los grupos con los que trabajamos habían sido violadas en esta ruta. La siguiente, por favor. Bien, yo traté de resumir un poquito la presentación. Realmente esta presentación la adaptamos generalmente para unos 40 minutos, ¿verdad? Estoy tratando como de resumir lo mayor posible. Pero bueno, a partir de nuestras entrevistas, identificar cuáles son las limitaciones sobre acceso a derechos para la población migrante en Costa Rica. Es importantísimo mencionar que el acceso a la salud, el trabajo y la educación están vinculados a la estancia legal en el país y la disposición de documentos formales y vigentes. La siguiente, por favor. A continuación les voy a mencionar rápidamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las mayores hallazgos que tuvimos, especialmente con respecto a la regularización migratoria? Y posteriormente voy a mencionar un poco de salud también. Especialmente hacer énfasis también en que si bien es cierto, en Costa Rica se hacen esfuerzos grandísimos, ¿verdad? Por proteger los derechos humanos, siempre es importante estar en constante estudio, ¿verdad? O bueno, para nosotros es importantísimo hacer una identificación de las vulnerabilidades que enfrenta dicha población. Como se los mencioné, con respecto a la migración económica, identificamos que la población recién llegada no dispone de información o canales de información fáciles para acceder a sus derechos. A raíz de esta situación, nosotros creamos material, ¿verdad? Para poder acceder a salud, educación, regularización migratoria, porque en muchas ocasiones, especialmente cuando trabajamos en zonas rurales, el acceso al Internet o instituciones, el acceso a la información es mucho más complejo. Identificamos casos de apatridia, especialmente en la zona de los chiles, ¿verdad? Y que también el acceso a la información era mucho más complejo porque en muchos de esos casos las personas no saben leer ni escribir, dificultando aún más un proceso de regularización migratoria. A raíz de lo anterior, pues identificamos una carencia total, ¿verdad? Con respecto a información migratoria y los trámites vinculantes. Y es muy importante mencionar que mucha de esta población no dispone, como se los mencioné anteriormente, de los recursos económicos para hacer un proceso de regularización migratoria. Por otra parte, algunas de las dificultades también que identificamos es que para hacer un proceso de regularización migratoria, como por ejemplo una cita a migración, se tiene que usar únicamente el sistema COLPI, ¿verdad? El costo de la llamada es sumamente alto. Se estima que para poder solicitar una cita de inmigración hay que tener en saldo, ¿verdad? 10,000 colones. Y mucha de esta población que es recién llegada al país, pues no cuenta ni siquiera con un chip Colby, ¿verdad? Es muy probable que utilicen otros sistemas operativos para comunicarse con mayor facilidad con su familia. Como se los mencioné, y es hacer énfasis, ¿verdad? En cómo la solicitud de refugio es la más popular, la más sencilla, la gratuita, la que permite la que genera un permiso laboral, ¿verdad? Pero que también dificulta el acceso a las personas que realmente necesiten una categoría de refugio. Lo anterior, ¿verdad? Y estas dificultades que puede encontrar la población migrante para hacer un proceso de regularización migratoria, pues aumenta la informalidad y la ilegalidad en el país.
Y además aumenta los riesgos de la criminalidad organizada, el tráfico de migrantes, la trata de personas y otro tipo de delitos. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto al acceso a la atención médica. Siempre hacemos énfasis, ¿verdad?, en la importancia de la identificación de las enfermedades endémicas, brote de malaria, dengue, zika, chikungunya, COVID-19, dengue, leptospirosis, enfermedades de transmisión sexual, etc. Y es importante hacer énfasis en este punto, especialmente sabiendo que actualmente transita una gran cantidad de población por el país. Ahora bien, identificamos que mucha población migrante, ¿verdad?, en Costa Rica se encuentra en la informalidad, y esta informalidad limita muchísimo el acceso a la atención médica. En muchas de las entrevistas identificamos que los patrones no pagan el seguro, ¿verdad?, y los empleados deben pagar por su propia cuenta el seguro médico. Identificamos también en parte de los esfuerzos, ¿verdad?, que a partir de la pandemia del COVID-19 y el proceso de vacunación, mucha población extranjera traía a sus familiares a Costa Rica para ser vacunados, ya que en sus países no podían tener un acceso tan fácil como acá. Por otra parte, identificamos una incomprensión por parte del convenio ACNUR, la Caja Costarricense del Seguro Social. No sé si saben, es un convenio que le brinda seguro médico a población migrante en Costa Rica. Si bien es cierto, identificamos también incomprensión por parte de población usuaria, ¿verdad?, de dicho convenio, sino que también en nuestros trabajos en talleres y en hospitales identificamos que personal público, ¿verdad?, que atiende diariamente en los hospitales o en los centros médicos, no se les capacitó debidamente para atender o saber, ¿verdad?, cómo era el carnet o qué significaba ese carnet. Entonces, mucha de esta población que tenía un seguro médico no se les atendía al momento de no poder utilizar el EDUS y no poder comprobar, y que el personal no tenía claro, ¿verdad?, qué tipo de seguro o de dónde provenía este convenio. Por otra parte, identificamos que el acceso a la virtualidad, algo así lo llamamos nosotros, pero identificamos que en muchas zonas rurales el acceso a sacar una cita médica por medio de internet o un celular es mucho más complejo, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de poblaciones originarias transfronterizas como la Nube Buglé. Identificamos también que algunos EBAIS toman en consideración la alta cantidad de población migrante y realizan un importante esfuerzo en materia de prevención, que no es generalizado, pero creo que es importante mencionarlo. Y también identificamos que mucha de esta población, especialmente la transfronteriza, ¿verdad?, que vive cerca de las fronteras, busca atención médica en países limítrofes. En Nicaragua, por ejemplo, para operaciones, y en Panamá para el servicio privado, ¿verdad? La siguiente. Bien, yo les agregué un poquito, realmente pensé que no íbamos a tocar el tema de hoy, pero bueno, yo creo que sí, ya tenemos el espacio. Porque el acceso a derechos y el acceso a la salud también va relacionado o va de la mano, ¿verdad?, también del acceso al trabajo digno. Y consideramos, y a partir de todo del proceso de investigación y entrevistas, ¿verdad?, es el derecho más violentado para esta población en todos los cantones en donde trabajamos. Primeramente, la condición migratoria irregular tampoco es garantía del respeto a los derechos laborales. En muchas de las ocasiones, aunque tengan una condición regular, no cuentan con los derechos laborales correspondientes. Identificamos miles de casos de personas con resignados a trabajar sin esas garantías sociales. Identificamos también un autopago del seguro social en muchas ocasiones, una precarización laboral, pagos inferiores a los establecidos por ley, poca o casi nula intervención
por parte del Ministerio de Trabajo. Y muy importante también es que esta población, al denunciar, son expuestos a ingresar a unas listas negras en su cantón o comunidad, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos esto? Encontramos casos de personas que tenían 3 o 4 años de no conseguir trabajo por haber puesto una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, la cual no fue resuelta, ¿verdad? O beneficiosa para él. Fue despedido a raíz de dicha, y en las arroceras cercanas a su residencia pues ya no lo contrataban más. Y es importante mencionar que también nuestro trabajo en Zixaola o en el resto de los cantones fronterizos, identificamos que en muchas ocasiones por parte del ministerio se hace un aviso, ¿verdad? Antes de realizar las visitas, lo cual violenta aún más a los trabajadores, ¿verdad? Porque realmente no se hace una visita para observar las condiciones reales de dicha población. Yo creo que esta es mi última diapositiva. Traté de hacerlo más, traté de resumir lo mayor posible. Para finalizar, nosotros siempre mencionamos que nadie migra porque quiere, aunque si bien es cierto, hay población que lo hace, ¿verdad? Pero las grandes movilizaciones humanas prácticamente históricas van de la mano de, o resultado, ¿verdad? De situaciones políticas, sociales y demás. Consideramos que la información es vital para reducir la vulnerabilidad de dicha población. Cuando iniciamos el proceso de investigación, considerábamos que la migración en tránsito iba a aumentar y aumentó. Y es muy probable, a raíz del trabajo que estamos realizando actualmente en las fronteras, es probable que aumente en los primeros meses del 2023. Todo lo anterior, ¿verdad? Todas las problemáticas en accesos a derechos para esta población proliferan el crimen organizado, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el coyotaje, las estafas, la extorsión. Hacer énfasis también en la importancia que tiene la detección temprana en las enfermedades y el seguimiento. La importancia de la medicina preventiva, especialmente para que llegue a las poblaciones más vulnerables, es importantísimo, y creo que tal vez estamos en un contexto, ¿verdad?, en donde la explotación laboral ha tomado importancia en las últimas semanas en los medios de comunicación, y creo que también los procesos de investigación son vitales también para visibilizar estas situaciones. Como se los mencioné, la información sobre acceso a derechos, tanto para la población vulnerable como los funcionarios, es sumamente importante. Finalmente, como consideración, se debe tomar siempre en cuenta el analfabetismo y el analfabetismo tecnológico, ya que a raíz de la pandemia, ¿verdad?, se utilizaron métodos más tecnológicos para hacer procesos, sin contar, ¿verdad?, poblaciones que no tienen no solo acceso al Internet, sino que pues también lo que llamamos un alfabetismo tecnológico, ¿verdad?, dificultades para poder acceder a estos mecanismos. Finalmente, nuestra principal consideración es lidiar con la discriminación, la xenofobia y el racismo, porque la migración se sale de cualquier organización internacional o no gubernamental o institución pública o demás, ¿verdad? Y fomentar la denuncia ante la victimización por delitos. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco nuevamente el espacio. Muchísimas gracias, Daniela. A ver, ya. Muchísimas gracias por esta importante contextualización que nos da una investigación realizada directamente que nos contextualiza y nos pone en evidencia muchas situaciones que tal vez conocemos, otras que no son, que nos dan luz,
mucho de la necesidad de seguir trabajando desde las instituciones, desde las organizaciones no gubernamentales, y ponemos nos ayuda también a poner en valor algo que creemos que es importantísimo, el trabajo que se hace desde la sociedad civil, el trabajo que se hace en las organizaciones no gubernamentales, es importantísimo para poder, atender a la población, y esa coordinación entre sociedad civil, ONGs y instituciones del Estado y organismos internacionales es importantísimo para poder responder a las necesidades de la población migrante. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado algo bastante del horario que teníamos. Por esa razón, tenemos una pregunta para cada uno de las personas que han hecho ponencia hoy. Mi compañera Nancy Vargas va a realizar las preguntas. Les agradecemos a las personas que participaron, les agradecemos a las personas que han preguntado, y le voy a dar la palabra a mi compañera Nancy. Adelante. Sí, gracias. Tenemos una pregunta, bueno, un comentario de don Carlos Van der Lat. Dice, excelente iniciativa, gracias. ¿Qué tanto se coordina la atención de salud de los flujos migratorios entre países vecinos? Sé que esto es una buena práctica con Panamá, pero se hacen también esfuerzos con Nicaragua. Yo le pediría a Daniela si tuviera información y nos puede abarcar esta pregunta. O tal vez, perdona Nancy, yo creo que Víctor, sí, también, o creo que también Víctor podría darnos un aporte por ese lado, y también cualquiera de los tres, pero creo que esta iba dirigida a Víctor, porque creo que apareció para la primera ponencia. Disculpa la intromisión. Bueno, si quieren arranco yo y después los otros compañeros nos pueden aportar también. Muchas gracias. Sus experiencias. Primero un saludo muy cordial al doctor Carlos Van der Lat, y pues es de verdad un privilegio tenerlo dentro de las personas que están escuchando este webinar. Pues no, creo que él lo menciona con claridad. Realmente la frontera con Panamá pues sí tiene estructuras de coordinación binacional. De manera muy rápida, dentro de mi presentación hablé de la UTEP, que es la Unidad Técnica Ejecutora Binacional en Salud, que es una estructura de coordinación binacional en materia de salud que manejamos ya desde hace muchos años, al igual que la UTEP-COPAMI, que es la Comisión Permanente para la Protección y de Personas Vulnerables, personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Estos dos espacios son los espacios que por excelencia nos han permitido coordinar temas en salud de personas migrantes, y que no de forma directa porque no he participado de estos procesos, pero sé que en Nicaragua se está haciendo un esfuerzo importante a través de la firma de un convenio binacional en el tema malaria, y sabemos que este convenio binacional probablemente sea la puerta de apertura para empezar a hacer un trabajo más coordinado en materia de salud en la frontera norte. Sin embargo, no sé si en otros temas ya se ha avanzado. ¿Cómo vamos? Conozco este convenio porque fue un convenio que se socializó con toda la institución y que me hace sentir muy alegre, porque créanme que esto es un tema que no se puede trabajar de manera aislada. No somos islas. Costa Rica no puede decir yo hago mi trabajo y que Panamá haga el de ellos, ni mucho menos, o que Nicaragua el de ellos y nosotros el nuestro, sino que tenemos que trabajarlo juntos. Adicionalmente, solo de esa forma podemos tener un mayor impacto en la protección de los derechos de estas poblaciones. Entonces creo que la pregunta es muy atinente, y lo que puedo responder yo desde lo que conozco básicamente para Frontera Norte es respecto a este convenio que se firmó en materia de malaria. Gracias. Gracias, don Víctor. Bueno, por aquí tengo un comentario que dice, excelente las ponencias de cada uno de los panelistas. Y para don José Miranda tenía la siguiente pregunta. Si nos puede comentar de manera muy breve una buena práctica en salud que usted pudiera, o que usted haya detectado en los países en Centroamérica y que pudiera recomendarle a Costa Rica.
Ok, sí, gracias. Voy a abordar rápidamente la primera pregunta que hizo Van der Lat. A ver, probablemente de Nicaragua hacia el sur puede que haya mejores relaciones de interoperabilidad entre los sistemas de atención de salud. De Nicaragua, o mejor dicho, de Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, es sumamente difícil. La interoperabilidad no es todavía algo real. Segundo, probablemente la mejor, por decirlo de alguna manera, la mejor iniciativa puede ser a través del Reglamento Sanitario Internacional con las oficinas sanitarias internacionales. Eso creo que es lo más viable ahora mismo entre Honduras y las particularidades que lo diferencian. Pero yo creo que ese es el punto de partida, por lo menos es una de las recomendaciones que nosotros hemos hecho para fortalecer los sistemas de vigilancia, porque los otros sistemas o subsistemas que son los de atención de los servicios difieren sustantivamente. Para amarrarlo con la pregunta directa, yo creo que hay una experiencia de Honduras que es probablemente de las más antes, poco conocidas, poco difundidas, y es toda la forma en que se ha abordado el tema de la migración irregular. El personal, lastimosamente, hubo algunos cambios y no sabemos cómo va a quedar ahora, pero todo el sistema de acompañamiento a los flujos, especialmente las caravanas, permitió diferenciar estrategias de comunicación que son muy puntuales porque fueron validadas con las propias personas en tránsito. El tema de amarrarlo con los sistemas de información mucho más asertivos y mucho más sistemáticos para ofrecer algún tipo de data mucho más sistematizada y mucho más honesta, digamos, con el proceso. Y luego el capital humano, que sigue siendo una falencia, ¿no? Tanto en cantidad como en la calidad. Aquí lo aprovecho de una vez para decir, porque esa experiencia de la Secretaría de Salud de Honduras va amarrada con un trabajo intersectorial sumamente muy organizado y que no necesariamente es la Secretaría, es la rectora, pero no es la que rige la gobernanza. La gobernanza está muy distribuida entre diversos actores. Yo creo que ese es el valor que ahora mismo yo pondría sobre la mesa como una de las mejores experiencias. Repito, poco conocida, poco difundida, pero que hemos tenido la oportunidad de acompañarla y lastimosamente pues hubo algunos cambios en la Secretaría y está en stand-by todo ese proceso, pero yo indicaría que ese es uno de los mejores procesos. No me meto a lo de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, porque creo que los colegas ya lo han expuesto de manera pues, bastante diáfana. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿No? Sí. Para Daniela, específicamente tengo esta pregunta. Estos resultados presentados a las instituciones, estos resultados fueron presentados a las instituciones involucradas, por ejemplo, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Trabajo, entre otros. ¿Cuáles fueron sus reacciones? Está silenciada, Daniela. Disculpen. Bien, el proceso de entrevistas, ¿verdad? Que fue la primera etapa que tuvimos en esta investigación, también nos permitió crear los vínculos con las instituciones, ¿verdad? Como es el ejemplo de Luis, que también fue una de las personas que fue entrevistada justamente, y el doctor Víctor, que tuve también como la posibilidad, o que tuvimos, ¿verdad? Yo y mis compañeros de poder entrevistar y que también nutrieron muchísimo el proceso de investigación. Creo que siempre es muy importante hacer énfasis, o bueno, por parte de mí y mis compañeros, ¿verdad? Que cuando hacemos una presentación de resultados, ya que la hemos presentado ante migración y demás, primero que no, las entrevistas y los grupos focales se hicieron en todos los puntos fronterizos, ¿verdad? Y es importante mencionar que Costa Rica hace un esfuerzo, ¿verdad? Por el respeto a los derechos humanos, pero la migración y la vulnerabilidad se escapa de cualquier institución, ¿verdad? Es imposible no encontrar situaciones de violencia o de discriminación o de personas que no tengan acceso a derechos laborales, ¿verdad? Pero siempre es importante pues estar en el proceso de investigación, ¿verdad? Y identificación de dichas vulnerabilidades. Con respecto a las instituciones, hemos tenido una apertura realmente muy
muy buena porque nos han permitido en esta segunda etapa del proyecto hacemos talleres de sensibilización donde presentamos estos resultados, ¿verdad? Con el objetivo de que el personal público que atiende a población migrante, que son profesores, también lo hemos trabajado con fuerza pública, ¿verdad? Tengan conocimiento con el objetivo más que todo, ¿verdad? Y que puedan ver las distintas vulnerabilidades que enfrenta una persona inmigrante en Costa Rica. Sin embargo, ¿verdad? Creo que también es importante trabajarlo con el Ministerio de Trabajo. Durante este segundo año de gestión tenemos, bueno, dentro del proceso de investigación también tuvimos la participación del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, ¿verdad? Consideramos muy importante o uno de nuestros objetivos es realmente tener un canal de diálogo con el ministerio, ¿verdad? No solo para presentar los hallazgos, sino que también hablar un poco sobre el acceso a la justicia, ¿verdad? Para estas personas. No sé si te respondí un poco la pregunta. Sí, bastante. Mucho que hacer. Luis, tengo una pregunta más, sin embargo, sé que nos pasamos bastante ya de tiempo, no sé si podemos hacerla. Bueno, adelante, si los ponentes están dispuestos, una preguntita más. Muchas gracias, nos aprovechamos de su presencia. Gracias. Adelante. Es para don Víctor. ¿Qué necesitaría el personal del Ministerio de Salud para brindarle una mejor atención al fenómeno migrante desde su experiencia? Sí, bueno, creo que dentro de la presentación mencionamos algunos aspectos que son clave. Creo que el tema de sistemas de información también lo mencionó don José. Hay que fortalecer los sistemas de información existentes o mejorarlos para que nos sean más funcionales en materia de la atención del fenómeno migratorio. En segundo lugar, creo que el personal lo que requiere es más personal. En realidad, es un tema de que ante una demanda aumentada requerimos tener una oferta aumentada y muchas veces no contamos con la cantidad de personas necesarias para poder afrontar esta situación. No solo el Ministerio de Salud, que no brinda los servicios directamente, pero que atendemos las alertas, sino también la Caja del Seguro Social, que es quien finalmente va a atender a estos pacientes cuando sea necesario y cuando sea requerido. En este momento hemos estado operando con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y con el apoyo de la OIM, de la OPS y de la Fundación Cadena. Hemos estado operando el Centro de Contactos de Salud Migrante, que es un gran avance para lo que pretendemos, pero en el momento que estos apoyos se acaben, porque normalmente son recursos que obedecen a proyectos y obedecen a fondos con ciclos específicos, pues podemos caer en el riesgo de no tener la capacidad de respuesta necesaria. Entonces creo y considero que como país deberíamos hacer un análisis de cuáles son esas brechas en materia de la prestación de los servicios de salud de la red de servicios de las zonas fronterizas para poder identificar cuáles son las necesidades reales de recursos y poder dotar de estos recursos a estas áreas e inclusive tener una posibilidad de flexibilizar esta situación, porque como lo mencionó Daniela, el comportamiento muchas veces es por olas. Entonces no es lo mismo lo que se vivió en el mes de octubre, cuando tuvimos nuestro pico más alto de la ola migratoria, a lo que estamos viviendo en este mes donde la situación climática del Darién. Entonces yo creo que aquí, digamos, más personas, mejores sistemas de información y ojalá sistemas de información que den trazabilidad en toda la... Sería como gracias. Muchísimas gracias a don Víctor.
Ya para finalizar, nada más voy a leer un par de comentarios más que tenemos por aquí. Doña Yolanda Sarabia dice, buenos días, gracias por esta excelente iniciativa y felicitar a la institución, a los magníficos ponentes. Saludos desde la frontera sur. Y un comentario que no tiene el nombre de quien lo hizo, excelente las ponencias de cada uno de los panelistas. Ya para terminar, entonces le agradecemos nosotros y nosotros que estamos aquí, agradecerle a Nancy por su colaboración con las preguntas, agradecerle al doctor José Miranda, al doctor Víctor González, a la politóloga Daniela Monge por participar. Muchísimas gracias por sus aportes, muchísimas gracias por ser parte de esta primer webinar organizado para el Día Internacional del Migrante. El Día Internacional del Migrante es el 18 de diciembre, ¿verdad? La fecha no, creo que no la hemos dicho hasta este momento, no es hoy, es el domingo 18 de diciembre, para que lo tengamos presente, una fecha importante, es un tema importante que hay, como ustedes se han dado cuenta, hay mucho que hablar al respecto. Esperamos poder continuar haciendo este tipo de actividades en el futuro. Les agradecemos otra vez a los ponentes, a las personas que han estado conectadas durante este rato y también le agradecemos a la viceministra Carolina Gallo por haber participado y habernos dado esas palabras de bienvenida y una vez más a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí y nos veremos en algún momento pronto con otra actividad. Muchísimas gracias. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.